Bueno, como te estaba comentando, ahora me gustaría preguntarte qué tipos de públicos son más complicados, por ejemplo, los punkis, los heavies, qué tipos de eventos se te hacen más difíciles, etcétera. A la hora de trabajar, tenemos que diferenciar quizá a la hora de montar un dispositivo, el tipo de público se comporta de una manera diferente a otro, dependiendo del perfil. Un perfil de jóvenes, sobre todo jóvenes, no jóvenes de ahora, es un tipo de jóvenes punkis, heavies, antiguos, era mucho más fácil de trabajar con ellos porque, aunque sean más rebeldes, al final terminan respetando. Para mí el tipo de público, el peor de todos, es el que se cree con más autoridad que tú, Sí. sea por la edad o sea por una condición social. Entonces, yo he tenido he tenido más problemas en un concierto de Julio Iglesias o de un Pablo Milanés que en un concierto de Gus o de Sinesto Total, A ver, te lo puedo asegurar. me estás diciendo que has tenido más problemas en un concierto de Julio Iglesias que en un concierto Sí, con público, pero al... sí, porque cuando tú tienes un problema, sea de peleas, los chavales al final terminan, pues es su concierto, se pillan una borrachera y se pegan unos contra otros, pero es su forma de concierto. No deja de ser esa. Porque luego al final terminan, el 90% de las veces terminan como amigos. A no ser que entren en conciertos. Claro, es que todo depende del tipo de público y depende del grupo que vaya. Si te va un tipo de público en el que te traen diferentes grupos sociales antisistema y radicales, ya, choque de pues ideologías. que normalmente se suelen respetar. Luego usa la salida cuando la lían. Pero cuando están en el concierto, están viendo el concierto. Que eso es una de las cosas que se ha ganado aquí. La gente va a disfrutar de la música en directo sobre todo. Entonces, el problema es cuando va ese hombre que es abogado y va con su señora que tiene 70 años, 60 años y se presenta a la cola y, perdón caballero, le tengo que cachear o el vigilante y Y eso. no me caches. No me cacheas. Pero el Puki también hace así, ¿no? No me Al final, caches. sí, pero el punk dice no entras. Y va y al final entra. Y se cachea y no hay problema. Pero el otro El otro no. se niega, tienes que llamar a algo, que no tienes que llamar a la policía, tal, hasta que entran razones. Es que luego encima te entran con la soberbia de o tú a mí, tú quién eres, tú quién eres, tú quién eres. Entonces, una persona de 70 años en un concierto de Julio Iglesias es más problemático que Yo, uno de yo he 20. tenido una avalancha en las ventas de gente que estaba sentada en los tendidos y querer bajar al foso. Y ven a las señoras mayores saltar y dicen, pero señoras, ¿qué hacen? Señora de 60 años saltar el muro. Luego, ya no es una ideología, ¿no? Pero aquellos sobre todo los abogados, cuando con- te sacan tarjetas, que yo soy abogado, que yo soy abogado, que yo soy juez, que yo soy... Yo he vivido, en España ha evolucionado todo desde que no se podía entrar a los 18 años, menos de 18 años a los conciertos, en las salas, ahora sí. Cuando en aquella época, y no hace mucho, que tampoco hace tanto, hace 5 o 6 años, no se podía entrar a los menores de 18 años, yo he tenido a policías o a incluso jueces con su hija menor, con el carnet de su hermana mayor, Ya. intentando entrar. Y bueno, el equipo que tengo yo y nosotros tenemos varias formas de ver si es falso o no. En cuanto tienes duda, le haces 4 o 5 preguntas y al final declaras, sí, es que mi hija, es que pongo una hija o lo que sea. Ya, tío, es que si tu hija le hace falta dinero no vas a robar un banco, Ya, ya. que tú estás suplantando la identidad. Y eso Entonces, yo soy abogado, es que yo soy juez, es que yo soy policía. es un